Queridos alumnos, familiares, amigos y comunidad educativa, reciban un afectuoso saludo. Gracias por participar de esta clase. Soy su maestra de lengua española de 5º grado de secundaria, Ana Paola Félix. Espero se encuentren bien y cargados de mucha energía positiva para que continuemos recorriendo este camino del saber. En esta nueva modalidad de aprendizaje que está experimentando la humanidad, nos sentimos comprometidos a continuar brindándoles la oportunidad de aprender y obtener lo mejor de estos momentos. Vivimos en una sociedad donde el conocimiento y las habilidades personales son las fuentes principales de recursos, por lo que tenemos la necesidad de conocer cosas que nos faciliten el diario vivir, que sean útiles y que vayan moldeándonos. Recuerda que para construir los conocimientos es necesario tener entusiasmo. Además, mantener una actitud de disposición para el trabajo, estar pendiente a los detalles, ubicar tu libreta y lápiz cerca para anotar cualquier dato importante y, además, situarte en un área en donde no te distraigas. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de manifestar seguridad y apropiación del tema abordado en el reportaje, mediante la redacción de oraciones compuestas subordinadas. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En nuestra clase anterior, trabajamos los conectores. Los clasificamos, algunos de ellos, en simples y en compuestos. Los simples son aquellos que constan de una sola palabra. Tal es el caso de y, ni y segundo. En estos casos no debemos utilizar la coma. Los compuestos son aquellos que constan de dos términos o más. Por ejemplo, tenemos el caso de en realidad, de modo que y por consiguiente. Analizamos también la clasificación de los conectores en lógicos y estructurales. Los lógicos son los que utilizamos para enlazar las ideas, estableciendo relaciones lógicas entre estas. Estos pueden ser adición, matiz, excepción, condición, concesión, consecuencia, explicación o aclaración, comparación, temporalidad, intención, adversativos y contraargumentativos. Los conectores estructurales, por su parte, son los que son utilizados para explicitar la estructura o jerarquía de la información en un texto. Estos pueden ser de tres tipos: de organización, síntesis o recapitulación y de énfasis. Finalmente, identificamos conectores en el texto de las páginas 87, 88 y 89 de nuestro cuadernillo. Los conectores van a fungir como enlaces en las oraciones compuestas. Pero, ¿qué son las oraciones compuestas? ¿Cómo identificamos una oración compuesta? ¿Cuáles son sus tipos? Dar respuesta a estas interrogantes y reforzar algunos de los pasos del reportaje será nuestro objeto de estudio del día de hoy. Hemos venido trabajando el reportaje y ya saben que su función es informar sobre las noticias o sucesos. El mismo cuenta con una estructura que ya hemos trabajado anteriormente. Tenemos primero el titular, que es el encabezado o título de nuestro reportaje. Luego continuamos con la entrada, que es el párrafo de inicio donde presentamos el tema.
También el cuerpo del reportaje, que es donde encontramos el grueso de la información de nuestro reportaje. Y finalmente tenemos el cierre o conclusión. Esta se encuentra conformada por dos tipos, puede ser cerrada o abierta. En el caso de un párrafo que esté cerrado, nos referimos a uno donde explicitamos nuestras conclusiones. Y si lo dejamos abierto, estamos mandando a nuestro público a que reflexione sobre el tema abordado. Repasemos algunos de los pasos para elaborar y desarrollar un reportaje correctamente, ya que por medio a este podemos representar la realidad social, política y económica de nuestro país. Como has aprendido en las clases anteriores, el reportaje se caracteriza por la profundidad en el desarrollo de un tema de interés para ti o para tu comunidad. Pero a la hora de redactar un texto de esta naturaleza debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Recuerda que debes seleccionar un hecho que sea reciente, que cautive la atención y sea de interés social. Puedes auxiliarte buscando informaciones en diarios de noticias, estudios realizados, páginas digitales online y luego debes recopilar esos datos que sirvan como base para desarrollar el cuerpo de tu reportaje. Además, debes tomar en cuenta la secuencia descriptiva para detallar cada uno de los elementos, características y hechos de ese objeto de estudio que tú seleccionaste. Por ejemplo, si estamos realizando un reportaje en el sector La Barbacoa sobre la situación que se está enfrentando por el coronavirus o SARS-CoV-2, se puede decir que existe un contagio masivo en los moradores, los cuales en su mayoría presentan una sintomatología de fiebre alta, tos seca, falta de aire, pérdida o disminución del olfato y del gusto y fuerte dolor de cabeza. En esta parte vas a describir las condiciones en las que se encuentra el sector. Otro elemento esencial a la hora de elaborar tu reportaje es tomar en cuenta la secuencia narrativa. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de secuencia narrativa? Presta atención. Esta no es más que narrar los hechos o acontecimientos de forma detallada y encadenada, tomando en cuenta la estructura del reportaje. Una vez que tengo todas las informaciones, procederé a redactar o a escribir mi reportaje. Primero comienzo ordenando mis ideas, las principales. Escribo mi título. Recuerde que ese título usted debe hacerlo de manera tal que pueda llamar la atención del público. Y las demás oraciones o ideas que van a desarrollarse en cada parte del texto es lo que sigue. Tomando en cuenta la estructura, recordemos, el titular, la entrada, el cuerpo del texto y el párrafo final. De igual forma, hay que considerar el uso de conectores o nexos formales para darle coherencia a nuestro texto. Ahora bien, ¿recuerdan qué son los conectores? Ya dimos una clase sobre este tema. Los conectores son palabras que se encargan de enlazar o unir las oraciones, las frases, las ideas y los párrafos. Algunos conectores que podemos encontrar dentro de un reportaje o que podemos utilizar en él son qué, quién, el qué, el cuál. Puedes utilizar una inmensidad de conectores que ya hemos trabajado, pero que el día de hoy veremos cómo son utilizados en un tipo de oración muy importante, que son las oraciones subordinadas. Estas son un tipo de oración compuesta. Y te preguntarás, ¿qué son oraciones compuestas? ¿Cuáles son sus tipos? Esto es lo que veremos a continuación. Las oraciones compuestas son un tipo de oración que se identifican porque tienen dos o más verbos conjugados. ¿Prestaste atención? Dos o más verbos conjugados. Pues si tenemos verbos que se encuentran en infinitivo, esto no es una oración compuesta. Esos verbos deben estar conjugados.
Vamos a ver un ejemplo a continuación. Cristal cocina y ellos lavan los platos. En este caso, podemos observar cómo los verbos son cocina y lava. Como identificamos dos verbos conjugados, entonces en este caso sí estamos hablando de una oración compuesta. Estas oraciones se identifican cuando tienen dos o más proposiciones. Proposiciones, ¿qué son ellas? Bien, las proposiciones se pueden entender como ideas o frases, las cuales unidas por conectores o nexos formales le van a dar sentido a una oración formada por ellas. Estas se van a clasificar las oraciones compuestas en tres tipos. Vamos a tener las oraciones compuestas por coordinación, las oraciones compuestas por yuxtaposición y las oraciones compuestas por subordinación, de las que hablaremos en extenso en el día de hoy. Nuestro primer caso de estudio son las oraciones compuestas coordinadas. Estas se unen mediante unos nexos o conjunciones y lo que van a unir son proposiciones, las cuales son independientes. Las oraciones compuestas coordinadas se subclasifican y van a ser copulativas, disyuntivas, adversativas y o distributivas. Un ejemplo es el siguiente. La clase de lengua española se transmite martes y jueves y su resumen se difunde todos los viernes. Como la conjunción que tenemos o nexo es y, este tipo de oración compuesta por coordinación se llama copulativa. Nuestro siguiente objeto de estudios son las oraciones compuestas por yuxtaposición, también llamadas oraciones yuxtapuestas. Veamos a continuación de qué estamos hablando. Estos son signos de puntuación. Pueden ser la coma, dos puntos o un punto y coma, en lugar de un nexo coordinante como vimos anteriormente. Y estos signos van a unir proposiciones u oraciones independientes entre sí. Por ejemplo, los estudiantes de quinto grado elaboran un reportaje, lo presentan a su profesor guía para ser evaluados. Luego lo publican en su aula virtual. Como pudiste observar en el ejemplo anterior, estas dos proposiciones independientes se unen mediante un signo de puntuación llamado punto y coma. Este es un tipo de oración compuesta por yuxtaposición u oración yuxtapuesta. Por último, tenemos el caso de las oraciones compuestas por subordinación, también llamadas oraciones compuestas subordinadas o simplemente oraciones subordinadas. Son aquellas que dependen una de otra en un mismo enunciado, es decir, hay una oración principal y otra que depende de esta. Por ejemplo, la camisa que me regalaste me queda pequeña. En este caso, ¿qué es el subordinante de esta oración? Cuando decimos la camisa que me regalaste me queda pequeña, el que me regalaste viene siendo una oración que depende de la otra. ¿De cuál depende? De la oración la camisa me queda pequeña. Existen tres tipos de oraciones compuestas por subordinación o subordinadas, las cuales son subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Repito, subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las subordinadas sustantivas son proposiciones o ideas que funcionan como sustantivos dentro de una oración. ¿Y qué es un sustantivo? Recuerden que son las palabras que nombran las personas, los animales o las cosas. ¿Entendieron? Sé que sí. Continuemos. Muy bien. Volvamos a las subordinadas adjetivas.
Son equivalentes a un adjetivo y sirven como complemento de un núcleo nominal. Inician generalmente por un que, relativo, que se refiere a una palabra antecedente. Recuerden que adjetivos son aquellas palabras que expresan cualidades o califican al sustantivo, es decir, le dan un atributo. Analicemos el siguiente ejemplo. Los guineos que plantamos se han dañado. En este caso, que hace que la oración, lo que continúa a ella, se convierta en una subordinación. ¿Qué tipo de subordinación? Una oración subordinada adjetiva, pues califica a los guineos. También hay que tener presente que las subordinadas adjetivas se clasifican, o sea, se subclasifican en dos tipos. Estas son las especificativas y las explicativas. Las especificativas brindan información y resaltan cualidades o circunstancias del sustantivo o contexto objeto de estudio. Las explicativas sirven para explicar la oración principal. La oración principal es aquella idea de la cual dependen las demás oraciones o ideas. Prestemos atención a la siguiente cápsula. Las oraciones subordinadas adjetivas se clasifican en dos tipos, las especificativas y las explicativas. Adjetiva explicativa es el equivalente a un adjetivo explicativo, innecesario en la oración. Se escribe entre comas, se puede suprimir sin alterar el significado de la frase. En el caso de la adjetiva especificativa, es el equivalente a un adjetivo especificativo, necesario en la oración. No lleva comas, no puede suprimirse sin que se altere el significado de las frases, puesto que aporta información sobre la misma. En fin, este tipo de oraciones dentro del reportaje te permite explicar o brindar esas informaciones respecto al caso o la persona que se realiza el reportaje. Por ejemplo, John Luis, quien desde pequeño mostró aptitudes para la pintura, presentó su primera exposición en una galería. Analicemos el ejemplo. En esta oración subordinada, adjetiva, explicativa, quien desde pequeño mostró aptitudes para la pintura, depende de la oración principal, que es John Luis presentó su primera exposición en una galería. Vamos a ver otro ejemplo para su mejor comprensión. Observemos atentamente estas dos oraciones. Las dos parecen semejantes a primera vista. Sin embargo, la información que se presenta no es específicamente la misma. Observemos y escuchemos. Los niños que llevaban las mochilas al hombro llegaron cansados a la escuela. Los niños que llevaban las mochilas al hombro llegaron cansados a la escuela. La primera oración es adjetiva explicativa, porque presenta la condición del sustantivo, en este caso, los niños. Y la segunda es especificativa, porque aclara que solo los niños que llevaban las mochilas al hombro están cansados. Continuemos desglosando los pasos para realizar un buen reportaje. Se debe emplear un vocabulario claro y conciso, que sea fácil de entender. Cuidar las faltas ortográficas. Entiéndase por una buena ortografía el uso correcto de las normas ortográficas. Los signos de puntuación deben ser colocados correctamente. En el caso del punto, este señala la pausa que se da al finalizar un enunciado. Recuerda que luego del punto debes escribir con letra inicial mayúscula. Repito, con letra inicial mayúscula. De igual modo, los nombres propios de persona, animales o cosas. A principio de un escrito, los nombres geográficos y sobrenombres deben escribirse con letra inicial. ¿Cómo? ¿Con letra inicial? Sí, con letra inicial mayúscula.
Vamos a representar lo expuesto a través de otro ejemplo. Durante los primeros 3 meses de 2020, el COVID-19 no se ha detenido. A la fecha, 1.503.900 personas han sido infectadas y 90.057 han perdido la vida por el virus, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Puntualicemos en este ejemplo lo siguiente. La primera letra que aparece es la D. Y como podemos observar, es una D mayúscula, ya que estamos iniciando nuestro párrafo. Luego, después de la primera oración, cuando terminamos no se ha detenido, tenemos un punto. Como tenemos un punto y seguido, la siguiente letra que inicia la siguiente oración debe estar en mayúscula. Tal es el caso de a la fecha. Finalmente, como estamos hablando del nombre propio de una universidad, la Universidad Johns Hopkins, cada una de las iniciales del nombre de la universidad debe estar en mayúscula. Otro recurso usado en el reportaje es el vocabulario estándar. Uso de formas impersonales como es común ver, se puede apreciar, se observa, se evidencia. Todos estos que acabamos de mencionar son palabras que utilizamos en el vocabulario estándar y que tú puedes utilizar mientras redactas tu reportaje para darle mejor fluidez y que tu reportaje sea más llamativo. Por ejemplo, en el último boletín se evidencia el incremento de la positividad de los casos del Gran Santo Domingo. Aquí utilizamos se evidencia. También debemos hacer uso de fotografías, de gráficos, de imágenes para provocar y apoyar en el contenido y así facilitar la comprensión de nuestro reportaje. En síntesis, los pasos que puntualizamos y que debemos tomar en cuenta para realizar un buen reportaje son: la elección de un tema que sea de actualidad, la estructura del texto, la coherencia y cohesión en el texto, haciendo uso de los conectores para enlazar proposiciones que expliquen detalladamente el tema. También usar elementos paratextuales como son imágenes, fotografías, sonidos. Todo depende de la forma en que tú vayas a presentar tu reportaje. Y además usar la forma adecuada de los signos de puntuación. Si ponen en práctica cada uno de estos pasos y de los que comentamos en la clase de los pasos para realizar un buen reportaje, sé que les irá muy bien. Manos a la obra. Por último, te invito a seguir trabajando en las actividades del cuadernillo para fortalecer tus conocimientos. Responde las preguntas de la página 86. Responde las preguntas de la página 86. Lee el reportaje de las páginas 87, 88 y 89 de tu cuadernillo. Lee el reportaje de las páginas 87, 88 y 89 de tu cuadernillo. Tercero, identifica 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas en ese texto de las páginas que mencionamos anteriormente. Y luego clasifícalas. Cuarto, completa las actividades de las páginas 90 y 91. Y finalmente, repasa los contenidos trabajados hasta el momento desde la página 91 hasta la página 97. Recuerda enviarle a tu docente guía todas las asignaciones y actividades que vayamos realizando durante este proceso para que éste pueda aclarar las dudas y hacer las correcciones del lugar. Para nuestro próximo encuentro trabajaremos con las secuencias textuales. Yo soy Ana Paola Félix. Nos vemos en nuestra próxima clase.
responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalia, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hola, espero que estén muy bien. Hoy hablaremos del agua, así que le daré este dato. El 70% de nuestro planeta es agua, siendo la mayor parte salada. Es el agua de mar y el resto agua dulce, encontrada en los ríos, lagos y arroyos. Sin ella es imposible la vida. Los animales, los árboles y los seres humanos las necesitamos para vivir. Entonces, ¿cuáles son los estados del agua? Líquido, sólido y gaseoso. Ahora veamos este experimento. Encenderé el fuego del mechero y sobre él colocaré una olla con agua. Así que observemos con atención. ¿Qué sucederá? Sí, se calentará. Y si seguimos observando, ¿qué podemos ver? Esto mismo, muy bien. Aparecen burbujitas. ¿Y pueden ver lo que sale del agua? ¡Excelente! Sale vapor. Esto quiere decir que el agua entró en ebullición porque aumentamos la temperatura del fuego. Pero tengo una pregunta más. ¿Cuál de los dos es el agua? ¿La que está líquida en la olla o el vapor que está escapando? A ver. Si pensaste que ambas son el agua, te felicito. Estás en lo correcto. Lo que sucede es que están en 2 estados diferentes. La materia que nos rodea puede estar en por lo menos 3 estados diferentes: líquido, sólido y gaseoso. Y además puede pasar de un estado al otro. En este caso, la materia agua cambió de estado líquido a gaseoso. Y también podemos pasarla de gaseosa a líquida. Veamos esta experiencia. Miren lo que ocurre cuando coloco la tapa de la olla inclinada sobre esta. Se forman gotas de agua que vuelven a caer en la olla. Es decir, que el vapor, al chocar en la tapa, se vuelve a transformar en líquido. Pero como les había hablado anteriormente que la materia tiene 3 estados y ya hemos hablado del líquido y el gaseoso, entonces, ¿cuál nos falta? Sí, el sólido. Pero, ¿saben cuál es el estado sólido del agua? El hielo, excelente. Veamos cómo pasa el agua de un estado al otro.
Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. Espero que todo esté bien contigo y tu familia en casa. Yo feliz de tenerte una vez más conmigo en esta clase de química para quinto de secundaria. Pues, a trabajar. ¿Crees que los tipos de enlaces y las propiedades que adquieren las sustancias por poseerlos tienen algo que ver? Ya lo veremos. Para esta clase vamos a necesitar lápiz, cuaderno, tabla periódica, pero lo que nunca debe faltar en esta clase de química es una muy buena actitud para aprender. Continuamos avanzando con nuestro proyecto para la elaboración de un reportaje científico para evitar la propagación del virus, aplicando los conocimientos construidos durante el desarrollo de esta clase y las demás asignaturas del grado. Luego de esta clase podrás predecir propiedades físicas y químicas de la materia a partir del tipo de enlaces que forman sus moléculas. Además, será capaz de elaborar la formulación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para desinfección de las manos. A ver, ¿qué trabajamos durante la clase anterior? Hemos trabajado con los tipos de enlaces. Vimos y escuchamos que según los átomos que se unen y la diferencia de electronegatividad entre ellos, se clasifican en metálicos, iónicos y covalentes. También representamos estructura de Lewis y la regla de octeto. Te cuento que los enlaces covalentes, además de clasificarse en polar y no polar, según la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman la molécula, también tienen clasificaciones según los pares de electrones compartidos entre los átomos que forman la molécula. Estas clasificaciones son las siguientes. El enlace simple se forma cuando los átomos comparten un par de electrones. El enlace doble, cuando comparten dos pares de electrones. El enlace triple, cuando comparten tres pares de electrones. Durante esta clase trabajaremos este tema de forma introductoria, ya que cada uno de los enlaces mencionados tienen características que lo diferencian de los demás. Sin embargo, aquí abarcaremos solamente la parte que corresponde a observar un enlace y saber clasificarlo. Que cuando veas un enlace doble diga, ese enlace es doble. Que cuando veas un enlace triple diga, ese enlace es triple. Y cuando lo veas simple, puedas decir, ese enlace es simple y están compartiendo un par de electrones. A continuación, te mostraré algunos ejemplos del tema. Acompáñame. Tenemos la molécula del agua, H2O, formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Para poder comprender cómo se unen estos elementos en la molécula de agua, debemos conocer la configuración electrónica de ambos. Primero, realizaremos la configuración del hidrógeno. Cuando lo buscamos en la tabla periódica me dice que es Z1, número atómico 1. Y ya hemos mencionado que el número atómico será igual a la cantidad de protones y a la cantidad de electrones del átomo, siempre y cuando este sea neutro. Por lo tanto, la configuración electrónica del hidrógeno solamente va a tener un electrón. Copiamos de la tabla periódica y decimos 1s1.
y ya tenemos la configuración electrónica del hidrógeno. Ahora vamos a buscar la configuración electrónica del oxígeno. Utilizaremos el procedimiento de la clase anterior. Oxígeno, número atómico 8. Vamos al gas noble que está por encima, que es el helio, y copiamos la configuración electrónica del helio. 1s2. Luego nos vamos al oxígeno y copiamos la configuración electrónica que tiene la tabla debajo del símbolo, que es 2s2, 2p4. Contamos para ver si completamos los 8 electrones del oxígeno. 2 más 2, 4, más 4, 8. En este caso, al igual que en la clase anterior, tomaremos en cuenta los electrones de valencia. Vemos que el nivel más alto del oxígeno es 2. Tomamos los electrones que están en los subniveles de ese nivel, que es S2 y P4. Sumamos 2 electrones del subnivel S más 4 electrones del subnivel P. 2 más 4, 6. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Y el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Vamos a simbolizar. Coloco el oxígeno en el centro. Luego, alrededor, como en la estructura de Lewis, voy a colocar sus electrones de valencia. En esta ocasión lo debo poner de par en par, porque voy a ver es cómo se unen dos átomos. Y para unirse, se unen de par en par. Entonces coloco 1, 2, aquí tengo un par, 3, 4, 2 pares, 5 y 6, uno de cada lado, para que quede espacio para el electrón del hidrógeno. Les aclaro que pueden estar de cabeza el hidrógeno. Recuerden que siempre los átomos están en movimiento. Nunca sabemos en qué lugar exacto van a estar los electrones, ni los átomos que forman una molécula, por la continuidad del movimiento. Pero lo hacemos de forma lineal para más comprensión. Aquí vemos entonces que el electrón de valencia del hidrógeno se coloca al lado o encima de uno de los electrones de valencia del oxígeno. ¿Y por qué tengo 2 hidrógenos? Porque la fórmula me dice que tengo 2 hidrógenos. Aquí solamente desarrollamos uno por cuestión de lógica y de comprensión, que si tengo 2 hidrógenos, obvio debo colocar 2 hidrógenos. Al igual si fueran 3, solamente busco la configuración de uno, pero coloco la cantidad que me dice la fórmula. En este caso son 2. Dibujo el símbolo del hidrógeno, le pongo al ladito, bien cerquita, del otro electrón que quedó del oxígeno para formar el enlace. Procedo al otro lado, del lado que está el electrón del oxígeno solo, y le dibujo el símbolo del hidrógeno, colocándole al lado también, bien cerca, el electrón de valencia del hidrógeno cerca del oxígeno. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo el oxígeno completa su octeto. Recuerden que el octeto le da estabilidad a las moléculas, la estabilidad de los gases nobles, que los gases nobles ellos no necesitan formar enlace con otro, ellos son solos porque se sienten capaces, por decirlo de una manera llana, pero esa no es la explicación científica, es para que me entiendas. Vamos ahora a ver cómo se forma el octeto con el oxígeno. Les recuerdo que este electrón pertenece al hidrógeno y este al oxígeno. Científicamente los electrones no se diferencian, son todos iguales. Yo se lo señalé aquí con X para que puedan ver que estos son del oxígeno, los que tienen la X, y el que tiene el puntito pertenece al hidrógeno, pero científicamente no tienen ninguna simbología, son electrones todos. Bien, entonces aquí contamos, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno completó el octeto para darle estabilidad a la molécula.
Ya habíamos mencionado que en el caso del helio, el hidrógeno y el litio no forman octeto, sino que forman dueto, como el helio, para formar los 2 electrones del helio, que es un gas noble que con 2 electrones, él también es estable. Aquí el hidrógeno forma un dueto, 1 y 2. Recuerden que estos electrones se comparten, o sea, todo es en común, nadie quiere para sí solo, nos vamos a compartir para que nos mantengamos estables, para poder existir, nadie ala para su lado, como en el caso de lo iónico. Este hidrógeno también completa un dueto. Bien, entonces ya vemos cómo se comparten los electrones en la molécula de agua. Lo podemos representar para poder diferenciar en un libro de texto o en el internet cómo están formados esos enlaces. Aquí vemos cómo están formados los enlaces que forman la molécula del agua. Como el hidrógeno con el oxígeno comparte solo un par de electrones, un par 1 y 2, se forma un enlace simple. Con el otro hidrógeno también está formando un enlace simple, porque solo está compartiendo un par de electrones, como lo ven aquí. Esta raya aquí arriba, este guión pequeño, se coloca un guión pequeño arriba señalando que el oxígeno quedó con un par de electrones libre. Por cada par de electrones colocamos una rayita o un guión, como lo entiendas, encima del oxígeno. Como aquí también quedaron otro par de electrones libres, colocamos esta rayita o guión simbolizando que hay electrones libres. Los electrones libres son los que no están formando enlace en un átomo. Bien, que no se comparten. Continuamos. En los libros de texto, usted puede encontrar la unión entre átomos representados de esta manera. O también de esta, pero la mayoría del libro de texto te los representa así. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que cuando usted vea este enlace, usted sepa decir, ese enlace es simple y se está compartiendo solamente un par de electrones. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Tenemos el dióxido de carbono, CO2, formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Como en el ejemplo anterior, debemos buscar la configuración electrónica de cada elemento. Buscamos primero la del carbono. Vamos a la tabla periódica y nos dice que su número atómico es igual a 6. Por lo tanto, el elemento tiene 6 electrones de valencia. Usamos el procedimiento anterior. Copiamos la configuración del gas noble que está por encima del nivel del carbono, 1s2, y completamos con la parte que está debajo del símbolo del elemento del carbono, 2s2, 2p2. El carbono tiene 2 niveles. Tomamos los electrones del segundo nivel. 2 más 2 igual a 4. El carbono tiene 4 electrones de valencia, que son los que vamos a utilizar. Procedemos a buscar la configuración electrónica del oxígeno. El mismo procedimiento, 1s2, que está en el helio, y continuamos con la parte de la configuración que está debajo del símbolo del elemento, que es 2s2, 2p4. El oxígeno está formado por el nivel 1 y el nivel 2. Tomamos en consideración solamente los electrones que están en el nivel 2 y sumamos 2 más 4 igual a 6. 6 electrones de valencia. Ahora podemos proceder a ver cómo se forman los enlaces entre el oxígeno y el carbono. Dibujamos en el centro el símbolo del carbono, C mayúscula. En un extremo izquierdo dibujamos
el símbolo del oxígeno, una O mayúscula. Y en el extremo derecho dibujamos otro símbolo de oxígeno, porque tengo 2 oxígenos en mi fórmula. CO2. Ese subíndice me indica que debo de tener 2 oxígenos en el compuesto o en la molécula. Bien, ahora vamos a dibujar alrededor de cada símbolo sus electrones de valencia. Como ya vimos, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Lo vamos a señalar con X, pero como les aclaré anteriormente, los electrones no son diferentes, son todos iguales. Pero para mayor comprensión vamos a diferenciarlo con X y con puntos. El carbono, como son 4, dibujamos 1 y 2, 3 y 4. Ahora le vamos a colocar los de cada oxígeno, que deben tener 6. No lo dividas entre 2, no, cada uno debe tener 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vemos que comparten 2 pares de electrones. Cada elemento o átomo va a compartir 2 electrones. ¿Lo observas? Del mismo modo, cuando colocamos los electrones de valencia del oxígeno, hacemos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos cómo estos 2 electrones se están compartiendo y estos 2. Ahora veamos en forma de enlace cómo se unen. Ahora vemos el tipo de enlace que se forma entre los átomos que forman la molécula de dióxido de carbono. Y vemos que como hay 2 pares de electrones en cada extremo, este par de electrones se representa, dijimos que cuando se comparten 2 pares, se colocan 2 guiones o rayitas, como usted lo entienda, una debajo de la otra. Esta parte la vemos representada aquí, 2 pares, 1 y 2. Ahora vamos a comprobar si la molécula es estable, si sus elementos forman los 8 electrones de valencia para completar el octeto. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2 que el carbono le comparte al oxígeno, ¿serán cuánto? Exacto, 8. Entonces, este oxígeno completa el octeto. Vamos a ver con el carbono. Tiene 1, 2, 3, 4, más 2 que este oxígeno le está compartiendo. Hacerlo con otro color para que se pueda diferenciar. Perfecto. Ya el carbono completó el octeto. Veamos el segundo oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tenía, más 2 que le comparte el carbono, completa 8 electrones. Y vemos que los 3 átomos que forman dióxido de carbono completan su octeto. Esta molécula está completamente estable. Recuerden que los electrones que me quedan libres, que no forman enlace, se representan con un guión. Pueden estar al lado o encima, abajo, donde usted entienda. Eso representa un par. Cada rayita representa un par de electrones. Estos 4, 1 y 2, o sea, 2 pares. 2 pares. El carbono no tiene electrones libres porque lo utilizó todos formando enlaces. ¿Lo vemos acá? Perfecto. El segundo oxígeno sí también le quedaron electrones libres y los representamos con el guión o la rayita. Bien, aquí ya lo vemos, la molécula formada limpia, sin nada, y ya usted puede reconocer que como tenemos 2 pares de electrones compartidos, me forman enlaces dobles. Recuerden, para tener un enlace necesito 2 y 2 electrones, que cada elemento ceda o comparta, mejor dicho, 2 electrones. Es como las manos, para usted agarrarme, yo tengo que extender mis manos. Si lo voy a agarrar con las 2 manos, hago así. Bien, eso hacen los elementos
en los enlaces covalentes. Comparten sus electrones de valencia. Imagina que tus extremidades son esos electrones de valencia, lo que pueden agarrar a tu mamá, a tu papá, tocar a tu hermano con un pie y al otro con un pie, como un jueguito que hacíamos anteriormente cuando éramos niños. Asimismo, podemos figurarlo, no es que es real, sino de una manera figurada para que podamos entender. Si usted se va a agarrar o a tocar con otra persona, la forma de tener roce es solamente con sus extremidades que le permiten. Asimismo, cada elemento puede enlazarse con otro solamente utilizando los electrones de valencia. El carbono, en este caso, no le quedaron más electrones libres. Sin embargo, al oxígeno sí. Vamos a ver otro ejemplo. Y en este ejemplo trabajaremos la molécula del nitrógeno, que está formada por 2 átomos de nitrógeno. No es lo mismo el átomo que la molécula. Bien, igual que en los ejemplos anteriores, vamos a necesitar la configuración electrónica del nitrógeno. En este caso, como es el mismo elemento, vamos a buscar solamente la configuración electrónica del elemento en cuestión. En este caso, nitrógeno. Usamos la misma temática que hasta ahora. Copiamos la parte de la configuración electrónica del helio, 1s2, y luego nos trasladamos a la configuración electrónica que tiene el nitrógeno debajo de su símbolo. 2s2, 2p3. El nitrógeno está formado por el nivel 1 y el nivel 2. Tiene 2 niveles en la corteza del átomo. Solamente vamos a considerar los electrones que están en el nivel más alto, que es 2. Sumamos 2 electrones más 3 electrones igual a 5 electrones de valencia. Ahora procedemos a distribuir los electrones de valencia alrededor de los símbolos de nitrógeno. Colocamos el símbolo del nitrógeno. Contamos sus electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. Dibujamos el otro símbolo de nitrógeno, porque son 2 nitrógenos. Marcamos con X en esta ocasión para diferenciar los electrones de cada átomo. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrones de valencia. Bien, ¿me sigues? Ahora vamos a demostrar la regla de octeto en esta molécula. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, más 3 electrones de valencia que comparte con el otro nitrógeno son... Correcto, 8. Se completa el octeto. Vamos con el segundo átomo de nitrógeno. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia más 3 que comparte con este nitrógeno. ¿Se cumple la regla de octeto? Claro que sí. Entonces, la molécula es estable. Ahora vamos a ver cómo se representarían estas uniones del nitrógeno entre sí. 2 nitrógenos se están uniendo para formarme una molécula de nitrógeno. Coloco el símbolo. Recuerdo que ese guión es este par de electrones que queda libre. Por cada par de electrones se coloca una rayita o un guión, una línea pequeña, como lo entiendas. La colocamos, representamos los 3 enlaces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Imagina que aquí está un electrón, aquí otro, acá otro, y en este extremo de igual manera. Dibujamos el símbolo del nitrógeno otra vez y representamos los electrones libres que quedaron.
los libres son los que no se enlazaron en el compuesto. Aquí ya vemos la formulación en limpio, sin electrones alrededor. Y rectificamos que el enlace formado es triple. El enlace entre nitrógeno con nitrógeno va a ser triple. Se comparten 3 pares de electrones. Después de estos ejemplos, ¿te sientes en capacidad de realizar actividad? Vamos a comprobarlo con la siguiente actividad. Identifica los tipos de enlaces formados en los siguientes compuestos. Monóxido de carbono, CO. Oxígeno. Escribes el símbolo en mayúscula del oxígeno, O, y debajo de subíndice le colocas un 2 pequeño. Hidrógeno. El símbolo en mayúscula y al ladito un 2 pequeño como subíndice. Ya te he mencionado anteriormente que las sustancias químicas son aplicadas en diferentes áreas para mejorar nuestras condiciones de vida. Veremos algunas de estas aplicaciones según el tipo de enlace formado entre los átomos de la molécula. Más adelante hablaremos del tema. ¿Sabías que las características y propiedades de las sustancias, compuestos o materiales tienen mucho que ver con los tipos de enlaces que lo forman? Es importante conocer que según los enlaces de los elementos que forman un compuesto, estos representan características que los diferencian de los demás. Te invito a que analicemos el siguiente cuadro. Podemos observar los tipos de sustancias y vemos sustancias covalentes con enlace covalente, metálicas con enlace metálico, obvio, ¿verdad? Iónica con enlaces iónicos. Dentro de las propiedades de los enlaces covalentes o de las sustancias que poseen estos enlaces, podemos encontrar punto de fusión bajo, punto de ebullición también bajo. Si son sólidos, son blandos, o sea, no tienen mucha firmeza. No conducen la corriente eléctrica. Generalmente son insolubles en agua. Y algunas de las aplicaciones de sustancias covalentes de nuestro entorno son en plásticos. Se utilizan para la fabricación de guantes, envases de comida, sillas, entre otros. También tenemos el etanol, utilizado en elaboración de bebidas alcohólicas. El diamante, que lo utilizamos en la elaboración de joyerías. Yo no lo utilizo, pero los joyeros lo utilizan. La madera, utilizada para fabricar sillas, mesas y puertas, entre otros. El grafito, que se utiliza en la elaboración de lápices. Los derivados de petróleo, que utilizamos en la gasolina y el gasoil, entre otros. Estas son algunas sustancias con enlaces covalentes. Veamos las sustancias con enlaces metálicos. Dentro de sus propiedades podemos destacar punto de fusión mediano o alto, punto de ebullición alto. Son duros pero maleables. Conducen la corriente eléctrica. Son insolubles en cualquier líquido. Dentro de sus aplicaciones encontramos la siguiente: el hierro en la fabricación de varillas y tuberías, el cobre utilizado para cables eléctricos, el estaño para las soldaduras. Veamos las sustancias iónicas con enlace iónico. Dentro de sus características
podemos mencionar que tienen punto de fusión alto, punto de ebullición también alto, conducen la corriente eléctrica en estado líquido y en disolución acuosa. Generalmente son solubles en agua. Dentro de sus aplicaciones podemos mencionar la pirita de hierro, que se utiliza en la fabricación de cemento para la construcción. Las sales, como las sales de magnesio, utilizadas para laxantes. Las sales de calcio, que forman parte del tejido óseo. Muy bien, estas han sido algunas de las propiedades de las sustancias según el tipo de enlace que la forman. ¿Te sientes en capacidad de trabajar con ellas? Vamos a completar la siguiente actividad. Según la explicación del cuadro anterior, escribe el nombre de 3 sustancias covalentes, 3 sustancias metálicas, 3 sustancias iónicas. Muy bien, estamos avanzando. Según lo trabajado hoy, los pares de electrones compartidos en los enlaces definen de qué tipo será dicho enlace y se clasifican en 3, que son enlace simple cuando se comparte un par de electrones, enlace doble cuando se comparten 2 pares de electrones y enlace triple cuando se comparten 3 pares de electrones. También analizamos las propiedades de las sustancias según el tipo de enlace que forman sus átomos. Jóvenes, les recuerdo ampliar los temas tratados en esta clase utilizando su cuadernillo y consultando otras fuentes de información confiable. Recuerda que debes realizar las actividades que se encuentran a partir de la página 106 en tu cuadernillo y el ejercicio número 3, que consiste en un experimento para realizar la formulación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Encontrarás las instrucciones a partir de la página 108. Recuerda guardar el distanciamiento social para evitar contagios. Ha sido un placer para mí haber estado acompañándoles. Lástima que se terminó el tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión con la misma energía y más dedicación cada día. Hasta la próxima. Algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores.
no duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Suceden acosos por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abre la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Mis apreciados estudiantes, soy Ana Paola Félix. Hemos finalizado el día de hoy y reconocemos que esta es una modalidad distinta de enseñanza-aprendizaje, tanto para ustedes como para nosotros. Pero tenemos el compromiso de aprovechar al máximo las enseñanzas y el tiempo invertido. Estoy segura que estás en la capacidad de poner en práctica las competencias desarrolladas en las asignaturas trabajadas el día de hoy. Hoy trabajamos con las siguientes asignaturas: química, lengua española e inglés. En la sesión de química trabajamos con los tipos de enlaces. Vimos y escuchamos que según los átomos que se unen,
y la diferencia de electronegatividad entre ellos se clasifican de 3 formas: metálicos, iónicos y covalentes. También representamos la estructura de Lewis y analizamos en detalle la regla del octeto. Los enlaces covalentes pueden clasificarse a su vez en polares y no polares. Comprendimos que según los pares de electrones que son compartidos, tenemos 3 formas. La primera es enlaces simples si se comparte un par de electrones. Enlaces dobles si se comparten 2 pares de electrones. Y enlaces triples si se comparten 3 pares de electrones. Analizamos también las propiedades de sustancias según el tipo de enlaces químicos entre sus átomos y los beneficios de cada tipo de estas según su clasificación. Conmigo, en la asignatura de Lengua Española, puntualizamos algunos de los pasos que debemos tomar en cuenta para hacer un buen reportaje. Estos son: la elección de un tema que sea de actualidad, la estructura que debe tener este tipo de texto, la coherencia y la cohesión en el texto, haciendo uso de los conectores para enlazar las proposiciones que expliquen detalladamente nuestro tema. También a usar elementos paratextuales como son las imágenes, fotografías, sonidos, entre otros. Usar la forma adecuada de los signos de puntuación e introducimos las oraciones compuestas. ¿Qué son las oraciones compuestas? Vimos que las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de un verbo conjugado. Mientras que con el profesor Ricardo López, en la materia de inglés, reconocimos los deportes y las actividades deportivas. Recuerda que hacer deporte es necesario para mantener nuestra salud. El docente nos habló de la importancia de este y de las actividades físicas. Estas actividades no las realizamos todo el tiempo, sino que lo hacemos con alguna frecuencia. Para ello utilizamos adverbios de frecuencia y o expresiones de frecuencia. Conocimos cuáles verbos colocar antes de un deporte. Por último y no menos importante, identificamos cómo utilizar el presente simple con los adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia. Les invito a seguir trabajando en las actividades del cuadernillo para fortalecer sus conocimientos, a enviar todas las asignaciones a sus docentes guías, así como también las dudas que tengan. Exhortarles el uso de las mascarillas y guardar el distanciamiento físico para evitar contagios. En la clase de mañana, que no te la puedes perder, tendremos un repaso de todo lo trabajado durante esta semana. Hay un proverbio japonés de autor desconocido que dice lo siguiente, presta atención. La disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Y es que con la disciplina es que alcanzaremos el éxito. Soy Ana Paola Félix, docente de Lengua Española. Será hasta el próximo encuentro. Hemos concluido nuestras lecciones de clases por hoy. Pero recuerda recoger tu mesa o espacio de estudio, así como también tus libros y herramientas de trabajo. Continuamos con más entusiasmo de camino a la meta del conocimiento.